Chavales, pregunta seria. ¿Quién sufrió más, Jesús en la cruz o España durante 12 horas sin luz? Déjame decirte algo, novato. Tú llevas aquí 3 días, ¿ok? Yo llevo aquí 3 años. Empezando con noticias Thunderboltsienses, a este peliculón no solo le bastó con debutar con un 95% de aprobación por parte de la crítica profesional en Rotten Tomatoes, sino ahora que ya se estrenó en todo el mundo, Tambor debutó con un 95% de aceptación por parte del público general, así que tanto los críticos como el resto del mundo la están amando, así como yo amo a Emma Myers. De hecho, ya tengo mis boletos para verla por segunda vez mañana. Tú pon en los comentarios cuántas veces la has visto. Siempre fueron mis favoritos. Pero hablando de los Thunderbolts, un detalle curioso es que en el texto que aparece después de la segunda escena postcréditos, mencionan que tanto los New Avengers como Bob estarán de regreso, lo cual significa que entonces Sentry no es considerado miembro de este equipo a pesar de que estaba presente cuando Valentina Alegra los presentó ante la prensa. De hecho, cuando Red Guardian menciona que hizo trajes nuevos para cada miembro de este equipo, menciona que incluso también hizo uno para Bob, fortaleciendo el hecho de que entonces Sentry no pertenece a la alineación de este equipo, sino solamente vive con ellos, ya sea o porque es su gran amigo, porque no tiene ni familia ni casa donde vivir, porque lo están vigilando por si algún día el vacío decide volver a salir, o si por las cosas se salen de control y necesitan que manifieste sus poderes de Sentry. De hecho, algunos tienen la teoría de que en Avengers Doomsday Doctor Doom lo asesinará brutalmente para dejar en claro su inconmensurable poder, o más bien lo manipulará a su favor para usarlo como su perro guardián, por lo que he ahí donde podría entrar la Skrull-Gaia, quien es de los pocos personajes del UCM que podría hacerle frente a Sentry. Déjelos pelear. Y por último de los Thunderbolts, muchos están teorizando que la demanda hacia los New Avengers por parte de Sam Wilson por haber infringido derechos de autor podría desencadenar una Civil War 2 que también podría ser llamada New Avengers vs Dark Avengers, cómic en el cual tras un Inhuman llamado Ulysses Kane manifestar su poder de precognición, el cual le permite tener visiones de catástrofes antes de que sucedan, provocó que nuestros héroes se dividieran en dos bandos, el de Capitán Marvel queriendo usar a Ulysses a su favor para detener amenazas antes de que cometieran un crimen, y el de Iron Man oponiéndose por completo diciendo que no puedes castigar a alguien por algo que aún no ha hecho, visiones las cuales provocaron que War Machine terminara muerto tras enfrentar a Thanos, también que Hawkeye asesinara a Bruce Banner debido a que Ulysses tuvo una visión de Hulk asesinando a los Avengers, y también que Tony Stark terminara en coma a manos de Capisexy. Pero si les soy honesto, considero que este arco es demasiado grande y tocho como para abordarlo en Avengers Doomsday, cuando ya hay como otras 700 tramas abiertas que harían sentir a este cómic como un total desperdicio. Así. Es un buen punto, es un buen punto. La compañía de videojuegos Rockstar no se cansa de romper nuestros corazones una y otra vez, en esta ocasión porque han sacado un nuevo comunicado anunciando otro retraso más de GTA 6, diciendo que quieren que el videojuego esté perfecto para su lanzamiento, pero para ello necesitan más tiempo para pulirlo al 100, retraso el cual será de casi 6 meses debido a que estaba programado para lanzarse en diciembre de este año, pero al menos ya tenemos la fecha exacta que será el 26 de mayo de 2026, solo que para no quedarnos con un mal sabor de boca con esta noticia, tras la nueva Nintendo Switch 2 haber subido los precios de sus videojuegos de forma exuberante, y eso significar que entonces GTA 6 podría tener un precio de $100, pues al menos tendremos 6 meses más para seguir ahorrando. ¡Oh, anímate, Calamardo! ¡Podría ser peor! Sí, podría ser calvo y con una gran nariz. Y ahora sí, la noticia estelar. El actor Ryan Reynolds ha confirmado que está escribiendo una película crossover de Deadpool y X-Men, la cual una vez terminada planea presentarla a Marvel Studios para ver si le dan luz verde o no, acción la cual es muy común sobre todo en estudios cinematográficos grandes, donde muchos escritores, directores e incluso actores presentan sus propios guiones a los estudios para ver si les interesa hacer películas o series sobre ellos, como fue el caso de la directora Nia Da Costa, quien durante años presentó diferentes guiones para una serie de She-Hulk, a la cual rechazaron una y otra vez, pero tiempo después Marvel le ofreció dirigir la película de The Marvels, por lo que sí, el hecho de que Ryan esté escribiendo una película de Deadpool y X-Men no significa que ya es un hecho que la veremos en el cine próximamente. Le quitas lo divertido a la vida. Pero al menos en cuanto a los detalles especificó que la película estará protagonizada por entre 3 y 4 mutantes, mientras que el Chimichango por su parte pasará a ser un personaje secundario, y por último mencionó que la película estará totalmente separada del reinicio de los X-Men que está planeando
manejando Marvel Studios, así que a partir de estos detalles ya podemos teorizar de qué podría tratar la película. En cuanto a la primera opción, tenemos que podría estar ambientada antes de los acontecimientos de Avengers, Doomsday y Secret Wars, donde al Deadpool seguir en contacto con la TVA, él será el encargado de reclutar a los X-Men de Fox para salvar el multiverso, y por ello es que en Doomsday tendremos de regreso a Patrick Stewart como Charles Xavier, a Ian McKellen como Magneto, a James Marsden como Cyclops, a Rebecca Romijn como Mystique y a Alan Cumming como Nightcrawler, entre otros. Luego la segunda opción es que estará ambientada en Battleworld de Doctor Doom, donde al Ryan mencionar que el chimichango no será protagonista de esta película sino un personaje secundario, bien podría tratar sobre la verdadera X-Force de los cómics, equipo el cual es liderado por Cable y está conformado por Domino, Cannonball, Psylocke, Sunspot y Moonstar, entre otros brutos, y su objetivo es garantizar la libertad de los mutantes usando métodos muy violentos si es necesario, solo que en el caso del UCM sería para tirar abajo el gobierno tirano del Doctor Doom de Robert Downey Jr., equipo el cual se sumará a la lista de facciones que le harán frente a este pelotudo como los New Avengers, los Thunderbolts, los Cuatro Fantásticos y Wakanda, y vaya que sería go tener de regreso al Cable del actor Josh Brolin, también conocido en otros universos como Thanos, pero a su vez como esta película se llama Deadpool y X-Men, podrían aplicar la misma de los cómics donde este equipo también estuvo conformado por estudiantes de la escuela para mutantes de Charles Xavier. Jamás lo olvides, mutante y orgulloso. Y la tercera opción es que esta película podría estar ambientada después de Secret Wars, lo cual considero muy poco probable ya que en teoría el multiverso dejará de existir momentáneamente después de esta película, pero en el remoto caso de que sea así, podría tener una trama similar a la del cómic House of M, donde al Wanda haber alterado la realidad dándole a cada personaje lo que más deseaba para que no la fueran a armar de jamón, Wolverine gracias a su factor super regeneración fue el único que logró recordar cómo era el mundo antes de que Wanda lo alterara, por lo cual decidió reclutar uno por uno a miembros en un equipo con la intención de enfrentarla, pero de hecho ahora que lo pienso, esa trama no necesariamente tendría que esperar hasta la próxima saga, sino también podría estar ambientada en Battleworld con Doctor Doom tomando el lugar de Wanda, donde de igual manera el Wolverine de Hugh Jackman sería el único en recordar que este infeliz alteró la realidad, y de hecho no sería descabellado que al igual que en los cómics cuando Doctor Doom traslade todo el multiverso al vacío, se revele que Wanda en realidad no murió en el multiverso de locura sino andaba de parranda, quien al ser encontrada por Doctor Doom vagando sin rumbo, la manipulará a su favor para convertirla en su lacayo al igual que hizo con Doctor Strange en este arte conceptual filtrado, y esto con el propósito de usar su magia del caos para alterar la realidad a su favor. Oye, esa es mi princesa, búscate la tuya. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios en qué consola jugarás GTA 6 y recuerden suscribirse y campanation que ya casi somos 160,000 mamíferos en el canal. Y saludos para Adotei, Axel Gamer, Sebastián Fernández, Carlos Martínez, Yadiel Emanuel, Killer Luis, Nightwing Reverso que dice: Killer, ¿por qué rompiste tu Funko de Wanda? Ah, genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Y Eduardo Cárdenas que dice: seguramente Killer pegará su Funko de Wanda con un pegamento muy especial. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, la duro y nos vemos en la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de caballo, te daré corazón.